de reencontrarme con sus espacios, con sus actividades. Digamos, tiempo que no hacíamos mucha, que no hacía un trabajo aquí, pero bueno, a través de Política UCAP, sí me mantengo vinculado y muchísimas gracias a ustedes por haber tomado un tiempo en esta complicada ciudad para compartir algunas ideas y dialogar sobre un tema en apariencia tampoco vinculado con las urgencias del momento. Y vaya que tenemos tantas urgencias como es algo que ocurrió ya hace 200 años en la batalla, que es el caso de la batalla de Carabobo y la independencia. Y cuando a mí me dice Sofía que participe en este evento, en este ciclo, y me pide hablar en particular de la batalla de Carabobo, debo admitir que en un primer momento yo quedé un poco impresionado, un poco, yo decía, bueno, qué raro que dentro de todas las cosas que se hablan en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno se hable en particular de la batalla de Carabobo. Pero bueno, la idea es hacer algo político, de estudiarlo, de algo histórico para estudiar lo político, y justificaba plenamente hacer un diálogo en torno a esto. Pero por otro lado, yo tenía también que buscar la vuelta para que esto se asocie en la medida de lo posible, tanto como sea posible, dentro del espíritu global de lo que son los problemas que acá se discuten. De tal manera que la vuelta que se le dio, que le di a esto, que espero darle a esto, que tengo como propósito darle a esto, se asocia a lo que Germán Carrera Damas llamó en algún momento, o definió en algún momento, a la guerra de independencia como la expresión bélica de un proceso político más amplio. En todo caso, la guerra, según la vieja fórmula de Clausewitz, citada tantas veces que casi da pena volverla a citar por el lugar común de que es la política por otras vías, se manifiesta en la guerra de independencia de una forma particularmente clara y a pesar de que la historiografía y de que la memoria por lo general opera de una manera distinta. Nos acordamos de la guerra sin acordarnos de tanto de la política. De la batalla de Carabobo tenemos un discurso más o menos canónico, la visión canónica, esa visión canónica es la que aprendemos o antes aprendíamos en la escuela. Yo soy todavía de una generación que tuve que aprenderme en Carabobo, el ejército está dividido en tres divisiones, la primera división tenía Plaza, la segunda división tenía Cedeño, la tercera división creo que es donde estaba Páez, no sé si era el orden, con los Bravos de Apure, no sé si era la primera, segunda, cuál es el orden de cada división, pero en todo caso quedan tres divisiones, que primero va Cedeño y Plaza, y entonces se estrellan contra las tropas realistas, los matan y después por la pica de la mona llegan los llaneros. Y todo ese cuento que le estoy echando, me lo aprendí en tercer grado de primaria. Básicamente me lo aprendí en ese momento. Luego lo he ido renovando. Probablemente no todos los que estudiaron conmigo en la escuela se acuerdan el día de hoy con la misma precisión, a pesar de lo impreciso que he sido en este momento, de aquello, porque bueno, porque yo he seguido trabajando en este tema, pero esa es la visión canónica que tenemos, una visión canónica que en gran medida se afinca en la narración épica que hizo Eduardo Blanco, elaborada famosamente con base en esa narración que le hizo en el campo de Carabobo Páez durante la Guerra Federal, en un episodio interesante, y que después se va a apuntalar, con base en esa narración, en el gran discurso gráfico que hace Martín Tovar y Tovar en el plafón de Carabobo, allí que es lo que está debajo de la cúpula y que preside todas nuestras glorias de las armas de la independencia en el Capitolio Federal. Bueno, tenemos esta visión de aquella batalla y decimos de una forma más o menos generalizadora, que una forma que despacha de manera bastante sencilla el significado de aquella batalla, diciendo que selló la independencia de Venezuela. Y con eso resolvemos. Esa es la información que tenemos en general de Carabobo. Tenemos de Carabobo, que es una batalla que tiene todas estas características y todos estos episodios, algunos tan famosos como el del negro primero y general, vengo a decir adiós porque estoy muerto, y esto hasta se convierte en una canción con Simón Díaz y se transmite de esa manera con un impacto y una proyección popular todavía más grande, y tenemos la imagen que pintó maravillosamente Tovar y Tovar, con esa extraordinaria capacidad
los grandes pintores academicistas que contrata Guzmán Blanco para crear un imaginario propio, un imaginario patrio, un imaginario nacionalista. Es increíble cómo entre 1872 73, cuando le hacen el gran encargo a Tobar y Tobar de pintar, no sé, los 50 y tantos próceres que están en el Salón Elíptico y de pintar las grandes batallas, y más o menos 1890 y tantos, cuando se terminan de pintarlo del Salón Elíptico, a 1905, 1906, y después la segunda generación, sobre todo encabezada por Tito Salas, alrededor de 1911, tiene el primer gran encargo Tito Salas, y el último lo tiene en 1971. Es interesante que Tito Salas desde 1911 hasta 1971, el último encargo de que yo me encontré de Tito Salas fue para el edificio del INSE que se inauguró en la Avenida Nueva Granada. En esos 60 años, Tito Salas remata, no es el único, pero remata un imaginario patrio que seguimos teniendo en la cabeza, porque está en el momento en que se consolida la República, se consolida la nación venezolana se consolida en el siglo XX como nación. Yo creo que ya podemos decir que ya somos una nación en términos generales consolidada. La República se consolida en aquel momento y la República va a canalizar estas imágenes a través de los manuales escolares, a través de un sistema educativo que hace que esos manuales escolares sean efectivamente estudiados, a través de la numismática, a través de la estatuaria de las plazas, a través de los medios de comunicación. Y ahí tenemos una imagen en términos generales. Bueno, esa batalla de la cual tenemos nosotros una idea de lo militar, según lo narró Eduardo Blanco, se hizo una tesis hace unos 10, 15 años en la Católica, una tesis de maestría sobre Carabobo, hecha con base en la documentación de los ejércitos, hecha por el doctor Gonzalo Pulido, que después se convirtió en un libro, y que arrojó una narración de la batalla bastante distinta a la que plantea Eduardo Blanco, hecha, claro, más apegada a los documentos que a lo que a la emoción. Pero en todo caso, esa batalla de que tenemos en la cabeza, según la narró Eduardo Blanco y según la pintó Tobar y Tobar, es una batalla que respondía a circunstancias bastante más complejas que simplemente decir que selló la independencia de Venezuela. Entre otras cosas, porque aquí va a seguir habiendo guerra, por lo menos hasta el año 23-24. Ahora bien, hay que admitir que en Carabobo se decidió la guerra. Ya lo que ocurre después del año 21, ocurren cosas tan importantes como toda la campaña de Coro, como todo el tema de la batalla naval del Maracaibo y sobre todo la conquista de Puerto Cabello. En realidad, en el grueso del país y algunas guerrillas, las últimas guerrillas realistas en el área de Caracas se rinden en 1831-32, que son las de Dionisio Cisneros. Pero en general, en la mayor parte del país, aunque por 7, 8 años más hay guerrillas realistas, en realidad la guerra se consolida. Después de Carabobo no hay ninguna posibilidad, no hay ningún chance cierto por parte de los realistas y de España de recuperar el territorio de lo que hoy es Venezuela. Así que aquello de que sella la independencia no es completamente exacto, pero tampoco es completamente falso. Hay una dimensión. Ahora bien, pero no sella a esta Venezuela ni a esta independencia. Y es acá donde yo me voy a centrar. Esta batalla, como cualquier hecho, como toda acción de armas, como toda acción militar, responde a un conflicto político, que es el de la construcción de la República. Y aquí hay dos cosas que yo quiero traer aquí a colación. La primera es lo que dice Germán Carrera Damas, ya es la segunda vez que lo cito, referente a Carabobo. Lo que dijo, le oí decir alguna vez en una charla, no sé si lo habrá escrito en alguna parte, pero le oí decir en una charla en la Católica y en Montalbán. Carabobo significó fundamentalmente la incorporación de Caracas y el centro del país a la República de Colombia. Es decir, que lo que desea no es la independencia de esta República de Venezuela, sino en todo caso es la independencia con respecto a España, pero la incorporación a la República de Colombia. De tal manera que Carabobo, para muchos caraqueños y para buena parte de los venezolanos, si bien significó el triunfo de la República y el triunfo del bando republicano, y eso fue visto
casi en partes iguales, como una bendición o como una maldición por buena parte por los venezolanos, por los caraqueños, indistintamente lo que sea, no significó para el centro del país la independencia o la creación de esta república. O sea, lo que triunfa en Carabobo, como dice Carrera Damas, es el ejército de la República de Colombia, dirigido por el presidente de la República de Colombia, que entonces es el colombiano Simón Bolívar. Es la ciudadanía que vive en la República. Y este ejército tiene como consecuencia esta victoria que entran a Caracas, incorporan a Caracas a la República de Colombia y casi de inmediato comienza una reacción nacionalista en Venezuela en contra de la Unión Colombiana. Es prácticamente inmediato. Tanto es así que luego vamos a tener, digamos, una segunda independencia, vamos, entre comillas, y esto puede estar subrayado, y esto tiene muchas matizaciones, con respecto a Colombia, con respecto a Bogotá, 9 años después, que es la cosiata y la separación definitiva en el año 29, que lo piden los cabildos en el año 29, que en el año 30 se consolida cuando se reúne el Congreso en Valencia y se declara la creación del Estado de Venezuela otra vez. Es decir, que se sella la independencia, pero no la independencia de esta Venezuela, sino que abre más bien un compás muy importante sobre los enormes problemas que implicaba crear una república y crear una nación. Eso es lo que abre Carabobo. Carabobo abre la oportunidad de forma definitiva de comenzar la fábrica, de comenzar la faena en la creación de una república y que muy rápidamente va a poner de relieve y muy rápidamente va a permitir ver o va a permitir aflorar los enormes problemas de la creación de esa república y de la creación de esa nación. Es una cosa que el caso caraqueño es casi de inmediato. Porque lo anterior, si bien tiene que ver con la creación de una república y la creación de una nación, era algo que no estaba decidido. La creación pasaba por ganar la guerra, pasaba por las armas. También tenemos que tener cuidado porque frente al militarismo que hemos sufrido en Venezuela, tenemos que evitar sufrir un espíritu tan antimilitar que considere que la independencia, el tema de la guerra no es importante. Si nos ganan la guerra, no hay república. Punto. La guerra fue importante y el protagonismo que agarraron los jefes militares de Carabobo o los jefes militares de independencia no es un protagonismo que le vino de gratis. Un poquito aquello que decía que para bien y para mal, aquello que dijo Leonardo Infante allá en Bogotá cuando a los jueces que lo condenan a muerte, si no fuera por mí, ustedes fueran los muertos pues, en manos de los españoles o en manos de los realistas. Entonces, eso es lo primero. Carabobo abre la creación, abre las compuertas para la creación de una república, para la creación de una nación y todos los problemas que eso implica. Y entonces esto me lleva a una segunda cosa. ¿Cuáles son estos problemas? Y cuáles, y cómo se canalizaron y cómo se manifestaron de forma relativamente rápida en esa agitadísima década de los 20, que en nuestra visión en imaginario global de la independencia suele estar muy difuminada. Como la independencia, para decirlo en palabras de Carracciolo Parra Pérez, creo que fue Parra Pérez, normalmente en el recuerdo o en la historiografía clásica se va detrás del caballo de Bolívar. Por supuesto, nosotros tendemos a ver la independencia en la década de los 20 hacia Perú y hacia la liberación del sur. Y tenemos razón. Una cosa portentosa, lo que significó que un hombre que comience una revolución en Caracas termine como dictador del Perú y termine como gobernando directa o indirectamente desde el Potosí hasta la frontera con México en Panamá. O sea, tampoco es que voltear detrás del caballo de Bolívar sea un pecado. Por muy importante que sea lo que esté pasando acá, hay que ver la cara de que un venezolano nacido en aquella Venezuela haya tenido la oportunidad de hacer aquello. O sea, las cosas como son. Pero no por esto deja de ser importante lo que está pasando, lo que está pasando acá. ¿Y qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que se va a proyectar después? Esto lo vamos a ver en una carta que hace Bolívar en poco antes de Carabobo. Bolívar está relativamente claro de que va a haber una victoria importante, que esa victoria se va a decidir en Carabobo. Él ya conocía el campo de Carabobo
él está diseñando la campaña que sale desde San Carlos para llegar a Carabobo y enfrentarse en Carabobo, y lo dice hasta incluso una carta poco antes, en Carabobo vamos a tener una victoria, que bueno, una victoria que fue debatida, fue contendida, eso no fue tan fácil, pero en todo caso se da la victoria al final. Y él, dentro de este espíritu de mucho optimismo con el que está avanzando hacia el centro del país y está tratando de resolver uno de sus grandes sueños desde 10 años, desde 5 o 6 años atrás, que es llegar a Caracas, y en el que había fracasado una y otra vez después de 1814, él se pone a pensar en lo que va a pasar inmediatamente después. O sea, aquí vamos a ganar y vamos a comenzar a tener el problema de la República. Y en la famosa carta que le manda Pedro Gual, uno de los mejores cerebros con lo que está contando, uno de los repúblicos, uno de los arquitectos con lo que, o ingenieros con lo que le está contando, cuando digo arquitecto de república o ingeniero de república, en el sentido de que hacen la arquitectura de república, no porque era arquitecto e ingeniero, Pedro Gual es un hombre de letras, un hombre que es un diplomático, él lo puede compartir porque siente que lo va a poder, que va a poder entender de qué va. Son cosas que a lo mejor a Páez o a Arismendi no se las podía decir de esta manera, pero bueno, es una suposición mía. Él dice en esta carta el 24 de mayo del año 21, es decir, un mes antes de Carabobo, en San Carlos, cuando está organizando el ejército, le escribe a Gual, y la carta dice dos frases extraordinarias. La primera dice que temo más a la paz que a la guerra. Aquí viene la paz. Y yo tengo más a la paz que a la guerra. La guerra, sé cómo ganarla, más o menos, palabras más, palabras menos. No lo dice esta carta, yo sé de qué va lo de la guerra, pero yo temo más a la paz que a la guerra. Y una de las cosas que él teme de la paz es a estos llaneros que van a querer disfrutar de lo que él va a llamar las adquisiciones de la lanza. Esta gente que quiere ganar, bueno, cobrar, eso, esa expresión en la jerga política venezolana, de que no, la cuestión no es solo ganar, sino también cobrar. Esta gente que tienen 10 años peleando, esta gente va a querer disfrutar de las adquisiciones de sus lanzas. Claro, hay varios temores allí que tiene Bolívar, y estos temores son en parte los que van a definir en buena medida la vida venezolana y los conflictos venezolanos del siglo XIX en la creación de la República. El tema de los llaneros, Bolívar Bolívar está muy traumatizado por lo que ha vivido en Venezuela. Venezuela, sin Venezuela uno no entiende muchas de las ideas y de los traumas y de las obsesiones inclusive que tiene Bolívar por el orden. Bolívar tiene miedo a la pardocracia, tiene miedo a la que llama la guerra de colores. Bolívar tiene miedo a los llaneros, tiene miedo a la guerra social, tiene miedo a la guerra racial. Venezuela es particularmente complicada, lo va a decir en muchas ocasiones. Venezuela es complicada. Bolívar dice en ocasiones, yo prefiero a los neogranadinos, o con lo que le escribe, aunque no habla también de los neogranadinos, pero habla bien de los bogotanos. Una famosa carta escribe un año antes, creo que es un año antes a Santander, cuando dice, bueno, ¿qué creen esta gente que están discutiendo en Cúcuta? Que todos son unos Franklines, unos Benjamin Franklin o unos Rocio, que todos son los lanudos de Bogotá, como él los llama. Estos son los salvajes del Caroní, dice Bolívar. Estos son los bogas del Magdalena. Este es otro país donde se siente abatido por esto que los venezolanos del siglo XIX van a llamar la barbarie. Y a los llaneros le tiene particularmente terror por lo que ha ocurrido en el año 14. Recuerden que el venezolano promedio no ve al llanero como una expresión propia del país. Eso, la venezolanización del llanero ocurre a finales del siglo XIX. Antes de finales del siglo XIX, el llanero es el otro al que hay que civilizar. ¿Qué es lo que es Doña Bárbara? Al llanero se le tiene miedo, porque un montón de gente que a caballo puede decir una batalla y puede llegar sobre Caracas, ¿qué es la frase que dice Laureano Vallenilla Lance en 1911-1912? Son como fieras acosadas por el fuego que nos vienen encima.
Ellos no están hablando en términos, bueno, en términos literarios tal vez, pero no son así, no en términos figurados. Son fieras. Y esa palabra de fieras es muy notable porque Bolívar lo va a llamar, son los hombres feroces. Y Bolívar dice, estos hombres feroces, ¿cómo yo los puedo controlar? Lo que va a decir un poco después uno de los primeros maestros, grandes educadores de Venezuela después de la independencia, que pelea en Carabobo del bando realista, Feliciano, Montenegro y Colón. Una gente que tienen 10 años dedicados a la guerra, que a sus niños les dan armas a los 10, 11 años, que van con armas a la escuela, que fuman y que encima los llevan a los toros. ¿Cómo no va a ser gente violenta? ¿Cómo hago yo con esto? ¿Cómo vuelvo unos ciudadanos? Y este es el terror que tiene Bolívar. Aquí viene esto y es solamente una parte del terror. ¿Cómo yo hago para construir la paz? Ya sé que voy a ganar la guerra, pero ¿cómo hago para construir la paz? ¿Cómo hago para construir la república? Es una cosa en la que está pensando permanentemente. Una república que para Bolívar no es la República de Venezuela. Él tiene una solución que ha inventado, que es la República de Colombia, con otra gente, que nosotros llamamos como Gran Colombia, que no podemos equiparar, confundir con la Colombia actual que surge en 1863. O sea, después que se acaba la República de Colombia en 1831, liquidada la República de Colombia, 33 años después se vuelve a formar otra república que se llama Estados Unidos de Colombia, con Bogotá, que le pone el nombre de Colombia porque tenían la aspiración en aquel momento de que Venezuela se iba a volver a unir. O sea, esa era la apuesta que finalmente no se da. Pero en todo caso, él tiene esa solución. Y entonces, este es el problema fundamental que nosotros encontramos con Carabobo. Que Carabobo es, por encima de cualquier otra cosa, por encima de una batalla que Páez gana heroicamente, es verdad, por encima de una narración épica que se la merece, no estoy diciendo que eso sea mentira, por encima de lo que sella la independencia, pero no la independencia con respecto a España, Carabobo es la compuerta que abre la paz, la compuerta que abre los problemas de la paz, esos problemas a los que le tiene temor Bolívar. Y aquí voy a hablar de dos o tres cosas con respecto a esto que implica. Gana la batalla de Carabobo, es un movimiento muy estratégicamente interesante. Recuerden que para el triunfo de Carabobo hay una gran operación de diversión, lo que llaman los militares, un movimiento de diversión para divertir, para que la gente no piense que es la que lleva Bermúdez, sale desde Oriente y Bermúdez entra a Caracas primero en mayo, un poco finales de mayo, no, un poco antes de junio, sí, creo que en mayo del año 21. Tengo que precisar en qué momento. Avanza del oriente del país, entra a Caracas. Esto hace que las tropas realistas, que ya estaban bastante divididas, bastante golpeadas, no tanto en lo militar, pero sobre todo en lo político, que es a donde voy que es a donde voy, hace que desvíen tropas hacia el oriente y eso permite que en Carabobo recuperan Caracas, pero mientras se pelean, toman Caracas y la recuperan, bueno, entonces, claro, eso resta fuerzas en el occidente y permite el triunfo de Carabobo y entrar a Caracas el 29 de junio del año 21 y esa es ya la toma de Caracas de forma definitiva. Llega Bolívar a Caracas y Bolívar le dice a los caraqueños, señores, ahora ustedes van a formar parte de la República de Colombia. Y ahí está el primer problema con el que se encuentra La Paz. El problema que a lo mejor Bolívar está oriendo. Los caraqueños no están tan convencidos de que tienen que unirse a una nueva cosa llamada la República de Colombia y no tener su propia república que se llame República de Venezuela. No están tan convencidos de esto. De hecho, no están nada convencidos de esto. Ellos dicen, este hombre que es un caraqueño saca debajo de la manga que ahora formamos parte de una cosa que se llama República de Colombia, cuya capital está en Bogotá. Entonces, como escribieron algunos en aquel momento, cambiamos a Madrid por Bogotá. Es una relación que va a ser una relación muy complicada,
porque en Bogotá van a verlo de otra manera. ¿Cómo lo ven en Bogotá? Como la guerra se pelea fundamentalmente en Venezuela, lo cual no significa que no hubo guerra en la Nueva Granada, los generales son sobre todo de Venezuela. Y entonces en Bogotá van a decir, nosotros tenemos que aguantar a los generales venezolanos. Generales que nos parecen ordinarios y nos parecen negros. Entonces, buena parte de la reacción antimilitarista en Bogotá es porque esto es una ocupación militar de venezolanos. El presidente es Bolívar, que es caraqueño, y a Bolívar se lo tragan más o menos. De verdad que Bolívar se habilita bastante bien con Bogotá. El vicepresidente de Santander, pero Santander tiene tantos enemigos que la gente puede, alguna gente, centrarse con Bolívar. Me da muchísima risa, una vez hablando esto en Bogotá, en 1800, y después en Bogotá hasta entrado el siglo XX, siempre la diferencia entre los que son santanderistas, que son los liberales, y los conservadores, que son colombianos. Y una de las cosas que van a decir siempre los conservadores es que Santander es un hombre que es casi venezolano, porque nació en Cúcuta. Y eso para la élite bogotana, ser de Cúcuta, ser casi venezolano, ellos les parece, de hecho hay gente en Bogotá que siente que entre un cucuteño y un venezolano hay grandes diferencias por cómo hablan, y eso no era precisamente una buena recomendación. Lo gracioso es que esa misma persona dice que Bolívar sí es una expresión más clara de lo que puede ser Colombia. Y bueno, pero si Santander, yo entre un cucuteño y un caraqueño, me parece que un caraqueño es como más venezolano que un cucuteño. Pero bueno, este fue un exagerado, eso no lo piensa todo el mundo. Pero en todo caso, Santander con Santander hay algunas diferencias, pero el problema es que el montón de generales son un montón de generales venezolanos. Lo mismo va a pasar en Perú. Fíjense ustedes, no es cualquier cosa que Sucre, presidente de Bolivia, Bolívar, dictador de Perú y presidente de Colombia. El jefe militar, y en Colombia, el jefe militar de Cartagena, Mariano Montilla. El jefe militar de Panamá, José María Carreño. O sea, Bolívar no se buscó sino un Carreño para ponerlo allí. Entonces dice, un momento. El jefe de Ecuador, Juan José Flores. Sí, tenían razones para pensar. El ministro de Defensa, Rafael Urdaneta. Entonces, de verdad que tenían razones para pensar que era un tema de militares venezolanos. Y después que Bolívar se va, renuncia en el año 30, vienen dos presidentes, creo que Caicedo y no sé si Restrepo, no me acuerdo bien los nombres, y Urdaneta da un golpe de Estado, toma el poder y ocurre el peor de las pesadillas en Colombia, en Bogotá, que es tener una dictadura literalmente de militares venezolanos. Dice, bueno, entonces, claro, pues ese es un problema que ni Bogotá quería aquello, ni Caracas quería lo otro. Ahí hay un problema. Pero el problema de Colombia, pero volvamos a 1821, con que se encuentran los caraqueños, es que Colombia se ha fundado exactamente igual y con las mismas vías con los que se acaba de crear el Estado Esequibo, Guayana Esequiba. El procedimiento no fue muy distinto. De hecho, por lo menos para el Estado de la Guayana Esequiba se ha hecho un referéndum, y se nos ha preguntado si nosotros queremos o no que sea el Estado Esequibo. Y hay una cosa que avala, que viene desde la ONU, que hay unos títulos, pero ¿cómo se crea Colombia? ¿Cómo se crea aquella Colombia? Aquella Colombia se crea, como hay un manual que tuvo mucha influencia en Colombia, Rábula, manual que decía literalmente, la República de Colombia se creó en Angostura en 1819. Y muchas generaciones de colombianos se aprendieron de memoria sobre la República de Colombia se creó en Angostura en 1819, lo cual era más o menos verdad y más o menos mentira, porque el manual no explicaba que no era esta Colombia, sino aquella. Sin embargo, había una idea de continuidad, que sí la hay, también tampoco las cosas son tan así, pero sobre todo, esas generaciones de colombianos no sabían dónde quedaba Angostura. O sea, cuando estoy hablando de colombiano, la gente normal, o sea, los colombianos cultos, educados, por supuesto, te lo tienen clarísimo. Pero estoy hablando de la gente que se lo aprendió en la escuela. O sea, fue una escuela en Angostura, ¿no? Entonces, en efecto, aquella República de Colombia se crea en Angostura,
en 1819 por un congreso que Bolívar, cuando reorganiza la República en Guayana, en 1818, se ha formado de una manera que dejaba que dejó muchas dudas. ¿Por qué? Bueno, está el problema del congresillo de Cariaco, ese congresillo se disuelve, Bolívar se trae a la gente del congresillo de Cariaco, que él lo llama congresillo, es un congreso, se los lleva para Angostura y convoca elecciones. Esas elecciones solo pudieron hacerse en los lugares que estaban liberados por el Ejército Libertador. Pero ¿cómo van entonces a elegir a los representantes de las regiones que no están liberadas por el Ejército Libertador? Bueno, se organizó que las elecciones se va a hacer por el pueblo en armas y se hacen los cuarteles. Entonces, en esos cuarteles se eligen a los representantes de Caracas, los representantes de Cumaná, los representantes de todo el país que esté en ese momento controlado por los realistas, unido al gobierno de Madrid, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí, pero no decirlo de alguna manera, porque era así. Pero se hace algo más. Se decide, con base en unos acuerdos de 1810, convocar a las elecciones también a los representantes de Casanare, que no formaban parte de Venezuela. Y ahí está Francisco Sea, Francisco Antonio Sea, a quien, sin embargo, tal era la duda de que esto podía salir bien, que a Sea lo anotan en dos planchas, la plancha por Caracas y la plancha por Casanare. De tal manera que el Congreso de Venezuela va a tener un representante por una provincia neogranadina que no sabe quién es él, que no lo ha electo y que en todo caso no tendría por qué estar en el Congreso de Venezuela. Este representante va a proponer, o gracias a este representante, va a proponer la unión de Venezuela a Nueva Granada. Y entonces el Congreso de Venezuela toma una decisión que va para la historia de la humanidad. Decide disolver a la República de Venezuela. Se disuelve la República de Venezuela y se decreta la creación de la República de Colombia, uniendo a Venezuela con la Nueva Granada, con base en aquellos representantes que no han sido electos por los neogranadinos. Estas son esas cosas que solo se le ocurren a Bolívar. Y son estas cosas por las cuales Bolívar está montado una estatua, en tantas estatuas al día de hoy, porque en contra de todo pronóstico le funciona. ¿Por qué le funciona? Porque he hecho esto, aquí en la otra cara del asunto, o sea, he hecho que hago unas elecciones y meto como provincia una cosa que no. Entonces, en contra de todo pronóstico, Bolívar, después de fracasar en el intento de tomar Caracas, en 1818, es su fracaso número N, en el intento de tomar Caracas en el año 18, decide tomar Bogotá. ¿Qué es la cara? Yo estoy en Guayana, no puedo avanzar sobre Caracas, me da una paliza, no una paliza, pero sí una derrota en la tercera batalla de la Puerta. Casi matan a Morillo, pero le dan una derrota, pero al final me derrotan. Me vuelven a derrotar en Calabozo, en la que se da el medio para una victoria, pues una victoria que es más por lo teatral y por lo épico que una victoria estratégica en el momento. Me regreso y entonces cuando me regreso, la conclusión a la que llego es que, bueno, vamos a fundar Colombia, vamos a unir a Nueva Granada y voy a atacar Colombia y la voy a incorporar. Y lo hace. No voy a echar el cuento, lo que fue, bueno, se unió con Santander, Santander ya estaba muy vinculado al mundo venezolano, la verdad, Santander ya había querido hacerse presidente de Apure, ahí comienza sus problemas con Páez, bueno, en fin. Toma la Nueva Granada, y después que toma Nueva Granada en agosto del 19, esa Nueva Granada, la República de Colombia, pasa de ser Guayana pero Angostura, el Orinoco y el Tamacuro y no mucho más, no se crean que eso llega, que Guayana, decir Guayana era el Amazonas, no había nadie, la República no se metía en esto, y todo el centro de la Nueva Granada. O sea, el transcurso de un año, que era la República de Colombia vuelta, una república, el virreinato, el núcleo del virreinato queda convertido en la República de Colombia.
Bueno, es cuando ese es el momento de que Bolívar salta y todo el mundo queda abrumado, abismado. ¿Cómo este hombre hizo esto? Y él y sus generales. La República de Colombia desde ahí comienza entonces a liberar todo lo que la República de Colombia considera que es suyo y tiene que recuperar. Bueno, dice, bueno, señores, todo esto forma parte de la República de Colombia y está en manos de una potencia extranjera y yo tengo que recuperarla. Y fíjense ustedes lo que hace en el año 21, pues estamos hablando del año 19, eh, el año 20 se va para Cúcuta, se va para la Villa del Rosario de Cúcuta, no para San José de Cúcuta, sino para la Villa del Rosario de Cúcuta, se traslada al Congreso, por un sitio intermedio entre Caracas y la Nueva Granada. Allí en Cúcuta, después se van a hacer otras elecciones, pero ya comienza a ser más binacional. Comienza el problema de integrar a Venezuela a Nueva Granada, cómo hacemos con las deudas, cómo hacemos con los nombramientos de los oficiales, cómo integramos todo esto. Comienzan a avanzar en esa dirección, lo hacen razonablemente bien, la verdad, con lo que tenían lo hacen razonablemente bien, y en el año 21 comienza la expansión. Enero del 21, Maracaibo se incorpora a la Nueva Granada, a la República de Colombia. El junio del 21, Caracas se incorpora a la República de Colombia. Octubre del 21, Cartagena es incorporada a la República de Colombia. Noviembre del 21, Panamá decide incorporarse a la República de Colombia. Y el año 22 ya lo que queda es el sur y comienza la campaña militar, que es Bomboná y después Pichincha y para tomar Quito. Entonces, en el año 21, esta República de Colombia comienza a expandirse y Carabobo, como se dan cuenta, es parte de esa expansión de la República de Colombia. Ahora bien, y con esto más o menos para ir terminando, porque yo creo que debo tener la media hora. ¿Qué es lo que pasa? Usted dice, sí, ya es la media hora. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, qué es lo que pasa en el bando realista? ¿Por qué esa república puede expandirse del modo en que puede expandirse? Pues esa república va a tener 2 o 3 grandes éxitos extraordinarios. La gente queda boquiabierta. Al día de hoy quedamos boquiabiertos y en aquel momento queda boquiabierto. Los soldados que va a mandar España para reforzar aquí, sobre todo en la tierra firme, al ejército de Morillo, esos soldados se rebelan y hacen la revolución liberal en España. Comienza a haber una dinámica que va a ocurrir muchas veces en guerras coloniales. Los criollos, sobre todo los criollos de aquí de Venezuela, que son realistas, van a querer que les manden tropas. Los militares que están en Venezuela van a querer que les manden tropas. Pero en España la gente está harta de la guerra y no quieren mandar a sus hijos para ir a pelear acá. Algo tipo Vietnam, algo tipo Francia con Argelia, que los Pieds Noirs querían que sigan mandando tropas, pero los franceses dicen, no, entre que maten un hijo y que Argelia se pierda, bueno, yo creo que pocas personas en el mundo tendrían grandes dudas de cómo responder a aquello. Se alzan. Y lo primero que hacen la gente cuando se alzan, claro, se hace en España por dinámica española, por el tema de la revolución liberal. Lo primero que hacen estos liberales en España es, con respecto a nosotros, hay que negociar. Tienen un asesor venezolano, que es Level de Goda, y dice, hay que negociar. Esto no es sostenible, no podemos sostener esto. Vamos a mantener lo que tengamos. Tenían razón. Nos quedamos con Panamá, que Panamá estaba firmemente controlada por España. Nos quedamos con México, que en México habían ganado la guerra. En México ganan la guerra los realistas. Nos quedamos con Filipinas, nos quedamos con Cuba y Puerto Rico, y ese es un imperio que podemos manejar. Y vemos cómo hacemos acuerdos con los que están alzados, sobre todo con esa locura que es Colombia y esa suerte de Vietnam, claro, pues la palabra no la emplearon, que era Venezuela, que es el último sitio al que queremos ir para combatir. Y esto trae como consecuencia que ponen a Morillo a negociar con la República de Colombia. Y entonces, en el año 20, se hacen, en noviembre, se hacen el Tratado de Regularización de la Guerra y el Tratado de Armisticio. El Tratado de Regularización de la Guerra, que uno de los primeros tratados, ya considerado así internacionalmente, de derecho humanitario internacional, de lo que llamamos derecho humanitario internacional, pero sobre todo que reconoce la República de Colombia.
porque el tratado se firma entre el Reino de España y la República de Colombia. ¿Qué? El año 20. Entonces, claro, lo reconoce en términos prácticos. ¿Qué ocurre al final del año 20? Ellos tratan de organizarse, hay un armisticio, ese armisticio se organiza Bolívar en la medida que puede, pero sobre todo el bando realista, la gente, que es un montón de gente en Venezuela, un montón de gente en Venezuela que es realista, la razón por la que nos matamos tanto es porque estábamos muy divididos. Y la razón por la que le construimos tantas estatuas a Bolívar es porque tenemos que ocultar lo ferozmente realistas que fuimos. Buena parte de los venezolanos, hay mucho de esto. En Venezuela muchos dicen, bueno, mira, esto se perdió, primero no van a recibir refuerzos, segundo reconocen a Colombia y tercero, los liberales comienzan a hacer un conjunto de leyes que se parecen tanto a las leyes de la República que la gente dice, entonces la República siempre tuvo razón, que no hay rey por la gracia de Dios, es el pueblo el que es soberano. La Inquisición es mala, pues si los patriotas tienen 10 años diciendo esto. Es decir, esta gente tiene razón. Cuando se convocan elecciones, porque se convocan elecciones para crear los cabildos constitucionales en toda Venezuela, estas elecciones en todas partes se convocan, pero se convocan en Venezuela, estas elecciones comienzan a ganarlas, la gente no es tonta, la gente sabe por quién votar. Comienzan a ganarlas los ninis. Sistemáticamente en todas partes comienzan a votar por aquellos tipos que son realistas, pero no tanto, que son más o menos medio mal vistos por los dos, que son tipos con los que se pueden negociar. La gente, déjame votar por un tipo que pueda negociar. Y el caso más contundente es Maracaibo, donde salen electos en Maracaibo precisamente tipos que son amigos, personas que son amigos de Urdaneta, quien hecho el loco movió el ejército cerca de Maracaibo. Pues estas elecciones en Maracaibo, van a decir los realistas, son unas elecciones irritas, pues unas elecciones donde la gente votó por los tipos que son amigos del ejército que tenían enfrente y nosotros no teníamos ejército. Eso no es una elección, dicen algunos. Pero ganan en Maracaibo. Y esta gente gana en Maracaibo, convoca al cabildo y dice, no, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos, nos unimos a Colombia. Y en enero dicen, nos unimos a Colombia. Y esto está pasando en buenas partes del país. Por ejemplo, los cabildos comienzan a decir que ¿cómo se llama esto? Los préstamos forzosos para el ejército tienen que pararse. Paran las reclutas. O sea, comienza a haber una oposición que eso es lo que va a permitir avanzar sobre Carabobo. Entonces, claro, es una parte. Y lo otro, ese es el cabildo que más o menos encuentra Bolívar aquí en Caracas. Algunos se van, otros se quedan. Hay mucha gente que termina siendo tránsfuga. No es raro que buena parte de los primeros presidentes de toda América Latina, después de la independencia, salvo en Venezuela, porque aquí fuimos muy come candela, eran tipos que habían peleado toda la independencia del bando realista. O sea, Iturbide, Santa Ana, Lamar, en Colombia, Ram y, ¿cómo se llama? El otro, eso se me escapa el nombre. En muchas partes. Claro, son estos tipos intermedios que al fin y al cabo, como son los que están, esto es una cosa que le podría interesar aquí al centro, son los típicos, ¿qué son los típicos creadores de las transiciones? Gente que está allí y que se lanzan a unas elecciones en el Cabildo de Maracaibo, en nombre del rey son electos y comienzan a negociar y Urdeta tiene que dejarlo. El Cabildo de Caracas, y con esto termino, se encuentra entonces con el hecho de Colombia, una Colombia que ellos no habían decidido. Y los caraqueños, a diferencia de los maracuchos, tomaron una decisión notabilísima, tan notable como las elecciones del 18 para crear a Colombia. Deciden jurar la Constitución con reservas. Esto es una cosa, o sea, yo juro esta Constitución siempre y cuando sea alguna vez reformada. Usted puede hacer esto si eso fuera legal, pero no es legal jurar con reservas. Yo digo un poco en broma a los alumnos, eso es como decir frente al cura cuando te estás casando, bueno, yo prometo serle fiel, padre, si no parece algo mejor, si aparezca algo mejor, no garantizo. Entonces, pues, si yo digo esto, el padre para la misa, y no está misa, una misa irrita. Tú no puedes ser, no, padre, pues yo juré, pues, padre. Entonces, la cuestión es, juran con reservas e inmediatamente comienzan a pedir una reforma de la Constitución. Es decir, que la oposición comience inmediatamente. Bueno, cuando termino, esa es la paja a la que le tiene miedo Bolívar.
Porque ese país que se incorpora después de Carabobo a Colombia es un país que en gran medida no quiere ser colombiano, que ha llegado a algunas otras conclusiones distintas a las de Bolívar con respecto a lo que hay que hacer para consolidar la república, que tiene cabildos que han sido electos en gran medida por gente que ya vivía acá antes, que no, o sea, que eran los que no se habían ido, los que no estaban presos, eso es lo que sea la gente, y que van a mantener en gran medida la administración pública, y eso ha sido un problema que pues en la década de los 30, esa es la causa, una de las causas del golpe de Estado contra Vargas, después. Entonces, y que además de esto tiene problemas que no les he hablado, sino muy por encima, de los llaneros, de los problemas raciales, de la esclavitud, y ahorita hay que poner orden en aquello. Es decir, que Carabobo lo que es, además de la gran batalla, es la puerta que abre la construcción de la paz y la construcción de la república, planteando los grandes problemas de institucionalidad, civismo y ciudadanía que algunos de ellos se proyectan hasta hoy. Esto lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Gracias. Uh-huh. Bueno, yo escuchándolo aquí con toda la cantidad de información que nos dio y viendo un poco el título del foro en cuanto estamos buscando, o por lo menos ese es el objetivo de mi presencia aquí, quizás buscando ese origen de nosotros como república. A veces pienso y digo, bueno, es que nosotros somos un desastre desde el propio momento de nuestra concepción. A manera de comentario y también a manera de pregunta, porque uno no quiere, uno entiende cuando estudia la historia, y eso nos lo enseñan los propios profesores de historia, de que uno tampoco puede criticar en el del momento histórico que esas personalidades decidieron, porque uno no estaba ahí, o sea, hay que adaptarse al momento, ¿no? Pero yo lo primero que me preguntaría, a la manera de comentario, luego le hago la otra pregunta. Vamos a ver, existe... O sea, sabemos todo la obsesión de Bolívar por la integración, la obsesión de Bolívar por la Gran Colombia, usted lo dijo, pero yo quiero ubicarme, y así le pregunto, vamos a ver, me llama la atención que usted dice que desde 1821 ya en Caracas había prácticamente nadie creía en ese Bolívar, no había si bien es cierto que no existía Venezuela como país, éramos todos colombianos, era todo... la capital estaba en Santa Fe, Bogotá, pero me cuesta creer, o sea, yo no sé qué tenía Bolívar entonces. O sea, Bolívar dirigía gente, Bolívar tenía generales fieles a él. Quiere decir, todo lo que hacía Bolívar, en donde todo el mundo se le cuadraba y todo el mundo se hacía lo que él decía, o por lo menos eso es lo que nos dice la historia, quiere decir que todos esos pocos generales nunca, o sea, estaban convencidos también de la Gran Colombia como él, o simplemente ellos se sentían venezolanos o se sentían que no querían eso y se callaban la boca por miedo a Bolívar. Eso sería lo primero, porque es que pareciera que Bolívar sabía, o sea, a veces uno se pregunta, o sea, yendo en concreto, siendo pragmático, bueno, pero es que, si Bolívar en 1830 todo el mundo lo abandonó y entonces resulta que no se cumplió su objetivo y su misión. Señor, usted sabía perfectamente desde antes de 1821 que nadie creía su proyecto político. Usted sabía perfectamente, pero entonces si usted lo sabía, y yo no puedo, o sea, ¿cómo? Quiere decir entonces que todo ese poco de gente que seguía a Bolívar, gente hablo generales, o sea, todo ese poco de próceres que nos metieron aquí en la cabeza de chiquitos, ellos no creían en Bolívar, pero no decían nada y se quedaron callados y lucharon. Cuando lucharon en la batalla de Carabobo, más allá, y quiero hacer después un hincapié en la parte de los llaneros, pero todo el ejército libertador en general, ese ejército libertador luchaba ideológicamente. ¿Por qué? Por hacer feliz a Bolívar en su ideario de integrar a tres naciones, o porque yo no creo que entonces luchaban no luchaban por Venezuela, porque Venezuela no. Y si eso fue así, oye, yo cada día veo como más, sin desmeritar a Bolívar, todo lo que sabemos. Yo recuerdo cuando estudié cátedra bolivariana, que es una materia aquí en San Ignacio, yo me quedaba loco de todo eso. Yo, este tipo es un adelantado a su tiempo, y en verdad con 16 años yo me quitaba el sombrero delante de Bolívar.
pero yo quiero reivindicar a Páez en el sentido de que Páez como prócer, o sea, Páez perfectamente puede ser padre de la República de Venezuela, como nación. Eso por un lado. Entonces, ese es un comentario. Y luego, cuando usted habla de los llaneros que van a cobrar, esos llaneros que van a cobrar serían lo que en otrora más adelante van a ser los liberales en la guerra federal. Cuando uno habla de la guerra federal, esos dos grandes bandos liderizados por Páez como conservadores, y le digo porque me tocó repasarlo ahorita explicándole a mi sobrinita de sexto grado y muchas cosas que les dicen a ellos en los libros, en las guías, porque ya ni por libros estudian, que son mentiras. Y uno más o menos tiene que adaptarse a eso. Pero a ellos, a los niños hoy en día, es lo que le dicen, uno les trata de explicar, bueno, eran dos bandos, los conservadores y los liberales. Los conservadores, ¿quiénes eran? Bueno, eran, con su palabra lo dice, conservadores, querían conservar todo como estaba. Y mayormente eran los próceres de la independencia que querían, como ellos fueron los que lo liberaron, los que se sudaron la guerra, pues nosotros tenemos que ser los que dirigimos, ¿ves? Y resulta que como ellos no había igualdad de derechos, ellos eran los latifundistas, ellos eran los que controlaban todo, bueno, llegaron un día unos tipos campesinos, y empezando por Zamora y empezando por toda esa gente de Juan Crisóstomo y hasta el mismo Antonio Guzmán Blanco después, y bueno, y dijeron que no, que había que ser todos, teníamos que la igualdad de la ley, teníamos que ser, y entonces fue cuando se formaron los liberales. Entonces, esos llaneros que usted habla de que comenzaron a ser salvajes y después fueron viendo, se transformaron en venezolanos, esos fueron los que iban a integrar después el grupo liberal. Porque fíjate, habló de Colombia y también, y así cierro, ¿por qué razón nosotros, y así se lo hago de manera de pregunta, por qué nosotros en nuestra historia es tan diferente a la de Colombia en el sentido de que desde la guerra federal para acá fuimos liderizados, todos nuestros presidentes, nosotros vivimos en un eterno conflicto, hasta Gómez, eso fue pura, yo me quito, quítate, ponte vino, de Raimundo Anduesa, yo quiero quedarme más tiempo, llegó el otro, la liberación, la azul, la liberal restauradora, la legalista, la legalista, la no sé qué, eran puros caudillos, era mucha gente ignorante, el único que era más letrado era Antonio Guzmán, que sabía hablar idiomas, pero yo creo que todos los demás eran tipos que no tenían, que bien ignorantes. Y uno compara la oligarquía colombiana, era gente estudiosa, todos los presidentes de Colombia eran tipos que eran unos eruditos, ¿por qué esa gran diferencia? Entonces, bueno, esto da para hacer una conferencia. Otra cosa, ¿cómo está? Sí. Mira, sí, déjame responder porque si no se me escapa. Sí. La primera cosa es con respecto, Caracas era muy opositora a la Unión Colombiana, pero como dice John Lombardi, en las elecciones del año 25, que son las elecciones en las que da Bolívar, Caracas tiene, Francisco de Paula Santander no consigue en Caracas ni un voto. Me imagino que ese es ni un voto electoral, no sé cómo funciona el sistema electoral, esas elecciones no ha sido estudiada suficientemente cómo era el sistema electoral, no lo tengo claro. Pero sí es notable que Santander no haya conseguido ni un voto en Caracas. Esto, hay formas de perder y esa. Pero en los llanos, en Barinas, sí gana. Es decir, que la oposición de Caracas, la oposición de Valencia, la oposición de Cumaná, fundamentalmente los que se oponen a Colombia, no es una oposición que está repartida igual en todo el país. Y la prueba, y muchos de los oficiales del Ejército Libertador sí apuestan a Colombia. Año 30, cuando Venezuela se separa, hay una rebelión militar para mantener a Colombia, cosa que es rápidamente sofocada. El año 31, Monagas vuelve otra vez a intentar fundar Colombia desde Cumaná. En el año 54-55 se intenta otra vez integrar a Colombia. En 1861, 62 se vuelve a plantear la unión con Colombia. Es decir, que hay grupos que apoyan, que sí lo apoyaron. Yo pensé que eso se terminaba en 1830 con la muerte. No, la última, o sea, la última la acaba de decir Petro, ¿no? Entonces, Maduro dijo que sí. Entonces, pero el año 62 estuvimos cerquita. Entonces, sí hubo, o sea, no significa que todo el mundo está en contra de la unión con la Nueva Granada, porque la unión con la Nueva Granada tenía unas bases históricas. Hay que entender que antes había funcionado el virreinato. Y los españoles, que eran bastante
ellos administraron América con bastante sentido común, hasta que le duró. Entonces, cuando crearon el virreinato, eso era algo, y antes, inmediatamente antes de la Gran Colombia, de que se decrete Colombia, a Morillo lo nombraron jefe de Venezuela y de Granada, de Costa Firme, o sea que sí había un elemento de unidad, o sea, había gente que sí apoyaba esto. Muchos de los militares lo apoyaban, como ya acabo de decir, y hay gente de Estado que lo apoyaba. O sea, Rafael Revenga está con Colombia, Pedro Gual está con Colombia. Una cantidad importante de gente que la apoya y que dice, bueno, esto puede funcionar, sobre todo si hay reformas, que es una de las cosas que se plantearon. Pasa que es un movimiento que se vuelve rápidamente un movimiento nacionalista y Caracas logra que gravite, Caracas y Valencia logra que graviten en torno a ellos en buena parte del país. ¿Y en ese nacionalismo tuvo responsabilidad Páez, por ejemplo? Páez, él dice una frase que yo creo que es verdad y que también se asocia con Bolívar. Páez dice en su autobiografía, yo era como una especie de objeto de una corriente que me llevaba. Y yo creo que el liderazgo es más o menos así. Él simplemente se montó en la ola y la supo surfear. Y entendió que aquí hay un movimiento el movimiento comenzó para que destituyan a Páez, recuerden, y para que vaya a Bogotá. Y cuando Páez está yendo para Bogotá, por el temor de que tal vez lo fusilen, después que han hecho lo de Francisco Infante, llega a Valencia. En Valencia el cabildo dice, no te vayas porque te van a fusilar, quédate gobernando. Y entonces, cuando se dan cuenta en Caracas que a Páez le están haciendo caso, que eso es lo que sabe el liderazgo fundamentalmente, que tú mandes y te obedezcan. Entonces me dijo, no sé, me dirá aquí Benigno, me dirá Sofía, pero a mí es un profesor pedagógico hace muchos años, que es el poder, una relación de comunicación donde el receptor hace lo que el emisor le pide que haga. Entonces, eso es poder. Entonces, cuando se dan cuenta de que comienzan a hacerle caso, Caracas, que se ha alzado contra Páez, decide asumirlo. ¿Entiendes? O sea, que Páez claro, Páez pudo haber dicho, no me meto en esto. Eso hay que ver cuántos políticos de este mundo que con aclamación lo quieren dar el poder, rechazan el poder, a lo mejor. Presidente, después lo mandaron a buscar en el último gobierno. Sí, claro, después siguió, pero eso en ese momento. Con respecto a Bolívar tenía varias cosas por las cuales su liderazgo era importante. Era primero, probablemente era el mejor de los que había. Eso generalmente pasa con el liderazgo. Porque Bolívar, ¿qué tenía? Tenía el talento para hablar con legisladores, para entenderse con los políticos. Tenía un olfato político impresionante. No solo el talento para hablar con Franklin con Franklin, no, con Rocio y con el Palacio Fajardo y después en Colombia convencer a Monseñor Caicedo y convencer a los hermanos Caicedo, o sea, es interesante la gente con la que gobierna Bolívar en Bogotá, los Caicedo, los Mosquera y los Arboleda. Sobre todo la gente que viene de Antioquia, se los lleva para Bogotá y es la gente que sigue gobernando hasta el día de hoy. Y convencerlos a ellos no es fácil. No es que tú vas a llegar a Bogotá y tú eres un general venezolano y vas a convencer a esta gente de que tú eres el hombre. Tiene esa capacidad. Tiene un gran olfato político para entender a la gente. Estos llaneros pues están peleando. Bolívar está ofreciendo libertad a los esclavos que asuman las armas. Está ofreciendo libertad de eliminación de las cosas raciales, de las castas, de la segregación. Estos días que el libro de mi amigo Francisco Zuniaga, que pone a Morillo como un héroe, yo le digo a la gente, ¿usted está con Bolívar o con Morillo? Haga esta lista. ¿Usted cree en libertad de expresión, sí o no? Si dice sí, está con Bolívar, no con Morillo, que está en nombre de un rey absolutista. ¿Usted está de acuerdo con que la soberanía esté del pueblo o la soberanía de los reyes por la gracia de Dios? En el pueblo está con Bolívar, Morillo estaba para que el rey sea por la gracia de Dios. ¿Usted cree en la Inquisición, sí o no? Si dice sí, si no está con la Inquisición, está con Bolívar y no está con Morillo. ¿Usted cree en la libertad económica? Si dice sí, está con Colombia, que hizo reforma de libertad económica, y no con Morillo, que está en contra de la libertad económica. ¿Usted quiere que se abole la esclavitud? Si dice sí, está con Bolívar. O sea, cuando hace la lista, momento, él puede haber sido todo aquello, pero él trae todo esto que es interesante. Y que cuando tú lo pones a ver poquito, por muy cachicorneto que haya salido, lo pone con ventaja. Pero además de esto tiene una habilidad política extraordinaria para negociar con la gente, no solo promete cosas. Yo se le pongo el ejemplo, ¿qué hace Bolívar después que destituye y que manda a detener a Piar? ¿Qué es lo que hace a la semana, a las 2 semanas? Dice que va a pagar los salarios caídos.
¿Ustedes creen que hubo alguien que estuvo hablando de Piar después que Bolívar dijo, después de 10 años le voy a pagar? Esa es la idea de veres militares. Él no le pregunta, ajá, Libertador presidente, ¿y cómo vamos, y con qué lo va a pagar? Muy fácil, con la tierra de los escuálidos. Él dice, todo el que se fue de Venezuela es porque está en contra de la República. ¿Qué mayor prueba que irse del país? Las tierras de los españoles y de los realistas son expropiadas, confiscadas y se han repartido del ejército libertador. ¿Cómo es posible que unos soldados que se han matado por la patria no tengan tierra y estos tipos se van para Cuba y tengan sus tierras acá? No, eso no puede ser. ¿Es un discurso de convence o no convence? O sea, es un tipo que sabe negociar y además sabe escoger buenos generales y en ocasiones inclusive dirigir batallas y ganarlas. Claro, cuando tú mezclas todo eso, es el tipo que está gobernando. Entonces, estas dos cosas. ¿Qué es lo otro que preguntaste al final? Los liberales. Uno de cal y otro de arena. Una de cal y otra de arena. Es decir, los frutos de la lanza lo van a obtener, algunos sean liberales y otros sean conservadores. Páez es el presidente, el gran líder del Partido Conservador, por Pero ejemplo. eso de que los líderes, después de la batalla de Carabobo, después de las luchas de independencia, nuestros próceres se peleaban el liderazgo porque decían prácticamente en la sala, decían, un momentico, aquí nosotros los que dirigimos esto fuimos nosotros, Bueno, claro, sí. la guerra fuimos nosotros, No es posible. Una de las guerras dejan dos herencias, típicamente. Una herencia es un montón, sobre todo cuando las ganas. Ajá. Las dejan cuando las pierdes, pero sobre todo cuando las ganas. Un montón de generales exitosos que tienes que hacer con ellos algo en la República. Lo tienes que hacer. O sea, miren los Estados Unidos mismos, aunque el día de hoy Estados Unidos ya, pero miren los Estados Unidos mismos. O sea, tengo que poner a Washington y a Eisenhower como presidente. O sea, y dejan un montón de veteranos a los cuales tienes que premiar de alguna manera. Veteranos que no siempre, que son gente que se le falta un brazo, que vienen de la guerra medio loco, que los veteranos son un asunto, y claro, que se van a pelear. Entonces sí. Ya, vamos a dar chance para que Carlos nos, porque... Sí, pero brevemente, cuando inició la presentación hablábamos un poco del uso de la fecha del 24 de junio, justamente citando, no sé, la autobiografía de Páez y toda la construcción de la nación. ¿Hay algún momento que se puede identificar cuando se empezó a usar el 24 de junio como fecha? Y si también hay algún punto de quiebra en esa fecha. Lo digo porque, claro, somos un país relativamente joven, pero cuando uno compara con otros países, se tiende a renovar esas fechas un poco iniciásticas de la nación. Así que preguntarle un poco eso, en dónde podemos ubicar el primer uso político de esa fecha, y quizás repreguntar lo que ya planteaba al principio y lo que también planteaba el compañero, ¿por qué esa fecha y no otra? Si hay algunos elementos de lo que luego va a ser nuestra nación que calzaba perfecto para esa batalla, o también habían otros candidatos. Bueno, es que después de Carabobo, que esto queda integrado a Colombia y ya se decide la guerra va a seguir, y es el momento que se entroniza Páez. Mira, el 24 de junio tiene una, por cierto, que el mismo día de Carabobo, entra Padilla a Cartagena, pasa que lo rechazan, luego tiene que venir, tiene que ir Montilla, pero no hay que ver lo que hace la República de Colombia, que está expandiendo, que el mismo día gana en Carabobo y gana en Cartagena. Eso, es como muy sencillo. Claro, la gente de Cartagena no tiene idea de lo que está pasando en Carabobo, ni mucho menos se van a enterar al mes y tanto, pero es interesante. El 24 de junio tiene un dato interesante, que ya la gente lo celebraba por San Juan. Y yo no sé, yo estaba pensando cuándo comienza a celebrarse la fecha, pero si Robert Kerr Porter comenta que el 24 de junio en Caracas está confundiendo la fiesta de San Juan con la fiesta de Carabobo. Y es muy probable que eso formara parte de una cosa que decide Colombia. Colombia quiere crear fiestas nacionales. Y como no las tiene, agarra las fiestas de Navidad y agarra la fiesta de San Juan. Entonces yo creo que allí hubo una primera... Luego es muy probable, ya en la década de los 30, 40, tendría que revisar, cuando Páez es el hombre de Venezuela, la batalla de Carabobo entonces se exalta. Lo que sí estoy seguro es que para la década de 1860, ¿qué pasa para la década del año 60? En 1860, él llega al poder, llega a la dirección política
la generación que nace ya en Venezuela y sale de la escena la generación de la independencia por razones biológicas. La carta que le manda Antonio Guzmán Blanco a su papá es una carta, una de las tantas cartas, es muy emblemática. Antonio Guzmán Blanco se va para Bogotá, Antonio Leocadio Guzmán se va a Bogotá, es diputado en Bogotá en 1860, firma la Constitución de Río Negro que contemplaba la reincorporación de Venezuela a Colombia y comienza a luchar para la reincorporación de Venezuela a Colombia. Cuidado, en Caucagua se reúnen los federales y decretan la reincorporación de Caracas a Colombia. Pasa que viene Antonio Guzmán Blanco, hijo de Antonio Leocadio Guzmán, viene para acá y toma Caracas para evitar, entre otras cosas, ellos rematan la guerra para evitar lo de la incorporación a Colombia. Pero el cuento es que la carta de Guzmán al papá dice: papá, tú naciste cuando tú eras España, tú fuiste joven cuando era Colombia, pero yo siempre he sido venezolano y yo me siento venezolano. De tal manera que la cosa funcionó. O sea, no hemos sido tan desastre como podíamos pensar. Esta república, la verdad, no ha sido tan desastrosa. Ya se ha generado una generación. Ya esa generación de los años 60, que son gente que nació y se crió en Venezuela, ya tienen Carabobo como una fecha patria. Y la prueba está para mí cuando en el año 61 se va a decidir una conferencia de paz entre los liberales y los conservadores en la guerra federal y escogen el campo de Carabobo como un sitio simbólico para refundar la patria. Yo creo que ese es el momento cuando escogen ese sitio simbólico y se reúne Falcón con Páez, que es ahí donde el edecán de Páez, que es Eduardo Blanco, oye a Páez aumentando la batalla y dice que lo va a narrar algún día. Yo creo que ese es el momento en el cual Carabobo entra plenamente ya al imaginario. Después con Guzmán Blanco, cuando pintan el cuadro, y finalmente el centenario de Carabobo es que Gómez hace. No sé si hay chance para un par de preguntas más. Bueno, profe, tengo una reflexión, tiene implícitas varias interrogantes. ¿Qué balance podría realizar usted de lo que fue la guerra de independencia, tomando en cuenta que para el momento en que irrumpe este proceso, estaban los testimonios de Humboldt, que decía que este era uno de los territorios más apacibles y prósperos del mundo, ¿no? Irrumpe este escenario de emancipación, quizás vamos a decirlo de cierta manera tremendista, un poco obligado, forzado, y lo que esto implicó para nosotros a nivel cultural, porque para sentirnos venezolanos, nosotros hemos sido más tiempo español que venezolano. Fuimos 300 años españoles y apenas llegamos siendo 200 años venezolanos. Culturalmente, ¿qué significó para nosotros negar nuestro ser español? Esto habla Briceño Guerrero en el laberinto de los tres minotauros, y esa escisión, digamos, de esta disociación de nuestra individualidad como seres en el mundo, que ha implicado a nivel cultural, a nivel de la historia, o sea, el estudio que usted ha podido realizar, si podemos realizar un balance y si es necesario, como venezolanos, que se haga una reflexión actual que sane un poco eso. No vamos a hablar aquí de psicoanálisis a nivel social ni psiquiatría social, pero si hay un componente allí como parricida o fratricida muy implícito en la cultura venezolana, que es lo que explica la violencia, lo que explica eso que usted habló de que, bueno, tenemos que hacerle estatuas a Bolívar para ocultar de que realmente fuimos un poquito de los dos, y lo que fuimos en el fondo fue muy oportunistas, ¿no? Y como resultado final, esa negación de nuestro ser español debilitó al mismo tiempo a nivel mundial la hispanidad. ¿Cuál fue el resultado? De la balcanización de las Américas en 20 repúblicas que tuvieron problemas endémicos durante todo el siglo XIX, parte del siglo XX, hasta muy entrado al siglo XXI. Lo venimos arrastrando como hispanos, como hispanoamericanos hasta la actualidad, y nos encontramos en el siglo XIX con que nuestros principales aliados para debilitar a los españoles fueron nuestros principales acreedores, y los que nos despojaron de territorio posteriormente fueron los británicos. Entonces, ¿qué balance? Me disculpa un poco el transcurso tan amplio, ¿no? Pero ¿qué balance podríamos sacar de esa empresa tan quijotesca que llevó a cabo Bolívar y toda esa gente, que yo todavía, haciendo el examen, y lo dice mismo Urlapietri en sus audios de valores humanos, cómo se explica esto en un territorio que en las Américas era casi que secundario, cómo irrumpe esta clase, este grupo de gente, y al final es algo tan quijotesco que el mismo Bolívar dice: haramos en el mar.
Entonces, ¿cuál es el balance que como sociedad podemos hacer si venimos arrastrando desde ese mismo momento primigenio todos esos problemas culturales, etnopsiquiátricos, como se quiera llamar, y los venimos repitiendo como patrón? Y volvemos a caer en la tiranía que hablamos en el himno, que yo creo que no tenía nada que ver con los españoles. Yo creo que ese himno fue profético, pero para el tiempo que estamos viviendo ahorita. Entonces, ¿cómo se podría explicar? Y para que la guinda incluye ahí que tuvo que ver el conflicto social. Claro, es que el balance en general fue positivo, fíjate tú. Porque tú estás partiendo de una visión idealizada. Humboldt dice que esto era una maravilla. ¿Y cómo es una maravilla que después estalla en 1000 pedazos? Eso es lo mismo como el que tiene una visión, por ejemplo, muy idealizada del régimen anterior a Hugo Chávez. Bueno, fue tan bueno porque estalló como estalló. Claro, hay gente que empuja. Entonces, la guerra de independencia fue resultado de un conjunto de tensiones que simplemente dentro del marco institucional de la corona española no pudieron canalizarse, como son todas las guerras civiles. Entonces, simplemente pudo haber sido mejor. Claro, lo ideal hubiera sido que un conjunto de reformas hubiesen llevado a un aterrizaje que no haya sido forzoso. Que eso fue lo que planteó Florida Blanca y no quiso. Que eso fue lo que plantearon en 1809 en el Memorial de Agravios con Camilo Torres, no quisieron. Que eso fue lo que planteó Llamosas y no quiso Fernando VII. Que eso fue lo que se planteó en 2 o 3 ocasiones en las negociaciones y no quisieron. O sea, no fue posible, no hubo un error de lectura que simplemente hizo imposible que las tensiones que habían surgido en la sociedad colonial, en términos generales, se canalizaran por otra manera. Claro, cuando se desmoronó la institucionalidad española con la invasión francesa, la posibilidad de la canalización se terminó de ser imposible. Entonces, la hispanidad, no es que, o sea, ¿por qué se desmoronó y no se unió? No se unió por los ingleses, no se unió por los republicanos, simplemente fue un sistema que no estuvo en condiciones de enfrentar las grandes contradicciones. Ese es el problema. En algunas cosas la independencia fue una catástrofe. Uno piensa, qué sé yo, en algunos elementos de desarrollo cultural, en el arte, en la artesanía, en la música, en algunas cosas de la riqueza, pero en otras cosas, simplemente fue una solución que resolvió problemas a la mala que están ahí presentes. El problema de la esclavitud, el problema de las tensiones raciales, el problema de una élite que sentía que estaba subordinada a un segundo lugar en su propio país. Esos problemas en alguna medida se resolvieron a la mala. Puede ser resuelto mejor, pero ya eso escapa, ya eso no fue posible. ¿Por qué la alianza con los ingleses? No es que los ingleses acicatearon la independencia. De hecho, los ingleses no acicatean la independencia. La independencia arranca y después la gente busca un aliado de los ingleses aprovechan como cualquiera, pero no es que ellos agarraron e hicieron lo que ¿cómo se llama? Estupro, seducción. Como que si tú tratas de seducir a una niña de 15 años, que eso es un delito. No, están negociando con una gente que tiene intereses y ellos también tienen intereses. Y bueno, funcionó como funcionó. Así que la independencia a la mala resolvió algunos de los problemas. Y hay una prueba muy clara de lo que pasa en España. La crisis que tenemos a este lado del Atlántico es una crisis que se manifiesta en España. ¿Qué es lo que ocurre en España después? La invasión de los 100.000 hijos de San Luis, las guerras carlistas y todo el conjunto de cosas que generaron una crisis tremenda en España, que se estabiliza a finales del siglo XIX para después volver a estar en 1898 y luego finalmente caer en la guerra civil. O sea, que si tú ves nuestras historias, se parece un conjunto de crisis que estamos tratando de reacomodarnos. Ahora bien, que eso significa que no debemos buscar un encuentro, que no debemos rescatar la dimensión de lo hispano, porque hay otra dimensión que tú estás preguntando, que es la otra dimensión del asunto. Para la conciencia, borrar la parte española como se intentó, eso por supuesto que es amputar una dimensión sin la cual no te terminas de entender. O sea, sin España tú no terminas de entender a
No. ¿Qué cosa ha permitido esta gran cantidad de inmigrantes venezolanos en España? Es increíble que no lo permitió tanto la gran cantidad de inmigrantes españoles en Venezuela, pero habría que ver qué es lo que ellos pensaban, ¿no? Es cuán parecidos somos en lo bueno y algunas cosas que no son tan buenas con el caso español. Es decir, ahorita que la gente está más pendiente de España, te das cuenta que hay como mayor cantidad de vasos comunicantes. No te puedes entender sin esto, o hasta incluso puedes llegar a conclusiones equivocadas, como creer que esta independencia fue igual a la que puede haber tenido Indochina con Francia, como dos pueblos completamente distintos. Un pueblo que nació y que funcionó de otra manera. Y claro, perder una parte de ti mismo, de tu identidad y de elementos para entenderte, te hace ir dando tumbo. Hay cosas que no entiendes. Entonces, el balance de independencia pudo haber sido de otra manera y hubo gente que esperó que fue de otra manera, pero no fue posible de esa manera. Resolvió a la mala algunas cosas que pueden haber sido resueltas a la buena. Con respecto a la hispanidad, sí, sin caer en la leyenda dorada, sí hay una dimensión del mundo hispánico del cual formamos parte y del cual no nos podemos entender. Y de cara al futuro, sin caer tampoco una cosa de hispanósfera y ese tipo de cosas, que porque el hecho de que hablemos español, todo eso, pero ese pasado común y esa lengua común es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Porque yo creo que hay que ver lo que es hablar un mismo idioma desde California hasta la Patagonia y lo que eso implica. Pero bueno, ya esas son otras cosas que escapan. Bueno, creo que son 6:27, una persona más y nos vamos. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Porque si no hay más ninguno, nada. Quería preguntar respecto a lo que Bolívar en el discurso de Angostura dio las líneas macro de lo que iba a ser la Gran Colombia. Cuando llega a Caracas, la independencia, va a decir, pues mira, juramos con reserva. O sea, es que los caraqueños, la élite caraqueña y la élite valenciana no sabía de que íbamos hacia la Gran Colombia. O lo vamos a dejar a y vamos a seguir tirando hasta donde llegue, vamos a seguir medrando dentro y nos declaramos colombianos con asterisco, vamos a llamarlo así, hasta alguien dijo, no recuerdo, de que al final del día Bolívar era el Quijote y Páez era Don Sancho, que era el que ponía la realidad. Entonces, esta misma persona dijo, parece ser que Páez al final del día tuvo la razón. Y lo llaman el primer venezolano, porque no sabía yo esto de que iba a Colombia a entregarse como un cordero y lo paró. Era un hombre que está responsable. Páez en ese momento está actuando como un militar supeditado al poder civil. Me convoca el Congreso a rendir cuentas. La capital es Bogotá, tengo que ir. No, es que el Congreso está convocando. Dice la historia que Miguel Bello es quien lo pare. Sí, Miguel Peña le dice, mira, ten cuidado que esto no está funcionando tal cual. No sé qué hubiera pasado, yo no creo que lo hubiesen matado, ¿no? Pero en todo caso, está ya la rebelión. Mira, ¿qué pasa con Caracas y con Valencia y tal? Bueno, que no les preguntaron. Después de Carabobo, tiene un ejército y son anexados. Y por una parte. Y por otra parte, es probable que tuviesen bastante menos información de la que podía uno pensar que tuviera, porque ellos no tenían Instagram, no tenían internet. Es decir, para ellos enterarse bien qué está pasando en Colombia, estando tú en Caracas, tenías que leer algún periódico que entrara clandestino. Disculpe, pero O sea, no, eso no fue el nivel. Había más conocimiento de lo que uno se imagina. Pero que existía Colombia lo sabía. O sea, tanto así como eso no es posible, sobre todo después de la pacificación. Hay libertad de expresión, que esto es interesante, con la Revolución Liberal hay libertad de expresión y hay una explosión de periódicos en Caracas entre el 20 y el 21. La Caracas a la que llega Bolívar tiene debates importantísimos y periódicos como, qué sé yo, la mosca negra, el fanal de Venezuela. Yo no sé si hasta incluso un periódico llamado el Traqui Traqui, en aquella época, o sea, hasta incluso periódicos así. Pero a ese punto de estar bien enterados, no, yo no puedo garantizar que en Caracas la mitad de la élite letrada haya leído el discurso de Angostura antes de Carabobo. Porque ¿dónde lo van a leer? Tendría que ser que entre un periódico, aunque dicen las malas lenguas, que eso los que hablaron en contra de las elecciones del año 20, es que ya muchos periódicos circulaban muy libremente. Pero así que haya leído el discurso de Angostura, es muy probable que
Mira, la abrumadora mayoría de la gente que vivió en aquel momento no había leído nunca la Carta de Jamaica. Habría que ver si a Bolívar le convenía que todo el mundo supiera. No, sí le convenía, él lo quería, pues estaba convencido de esto. Y él hizo un gran esfuerzo para que todo el mundo lo leyera y lo traduce a varios idiomas y tal. Pero llegar a Caracas, eso es en ese momento. Entonces ellos no están, la constitución de Cúcuta ya estaba promulgada o no estaba promulgada, pero la ley fundamental de Colombia, es muy probable que ellos le hayan comenzado a leer, es cuando están discutiendo la juramentación. Es decir, no están tan claros con esto, por una parte, y por otra parte, ellos han llegado a una conclusión distinta a la de Bolívar en algunas cosas. Primero, no están convencidos de que la unión con la Nueva Granada es la solución. Y segundo, son bastante más liberales, radicales, al estilo de 1811 o al estilo español de 1820, porque muchos de los que están en Caracas, no se acuerdan del año 11, porque se han muerto, porque se han ido. En 20 años, aquí pasó cosas importantes. Muchos tienen sus formaciones en política realmente con el liberalismo español el año 20. Entonces son más radicales de las conclusiones a las que Bolívar paralelamente ha llegado. Entonces cuando Bolívar habla de una presidencia vitalicia y de una que sobre todo el año 26 y habla de un areópago, ese tipo de cosas, ellos no están completamente convencidos. Hay una cosa, por ejemplo, los venezolanos están convencidísimos de que la federación es una solución. Y Bolívar está completamente convencido de que no hay nada peor que la federación. Entonces, claro, ahí hay una ruptura. Pero Bolívar estaba ya, disculpe ahí, pero el estilo de Bolívar estaba ya, o sea, como él terminó, eso ya estaba premarcado, o sea, o él en verdad pudo haber pasado algo, o sea, siempre puede haber pasado alguna otra cosa. o sea, pudo haber pasado algo, qué sé yo, que todo el mundo hubiese estado. Claro, sí, él pudo haber, él pudo haber hecho, si San Martín no se va si San Martín no se va exacto, de Guayaquil, se renunció en Perú, y Perú no lo llama, probablemente no se ha metido en la aventura peruana y la construcción de Colombia lo hubiera tenido él acá. Y no, más que el Sancho, era que Páez iba a ser Santander. Pues Santander sí dice unas cosas que son importantes. Por ejemplo, Bolívar está hablando de ir de mando ejército de Santander y dónde consiguió la plata. Y Bolívar le pide plata. Entonces, ahí hay un equilibrio que es la administración del día a día. Páez es la administración del día a día, que suena muy heroico el día de hoy, pero resultó ser tremendamente complejo. Y termino con una cosa para que vean dos niveles de complejidad. Ajá. ¿Qué sigue vivo hoy de Carabobo? ¿Qué sigue yo? La República. La República, el sistema republicano. Esta es una buena pregunta, porque la pregunta es ¿qué sigue vivo de Colombia? El sistema republicano se mantiene. No, después de Carabobo no hay ninguna posibilidad. O sea, se ha planteado retornar a la Gran Colombia, pero nadie ha planteado nunca retornar a los reyes, al sistema republicano liberal en términos generales. Y algunas instituciones colombianas que se mantienen, por ejemplo, el sistema de educación pública. Los liceos más antiguos de Venezuela fueron fundados por Santander y la UCB. Entonces, quedan algunas cosas que surgen en aquel momento. Voy a poner, y con esto termino, pues no quiero que Sofía me regañe. Voy a poner dos cosas. Bueno, uno lee las actas de Cabildo de Petare, que publicaron. Estos días nos regalaron otra edición, entonces la revisé. En el año 77, 78, las actas del Cabildo de Petare son editadas por Mauro Páez Pumar. Y es interesante porque los primeros actas es que se reúne el Cabildo de Petare y lo primero que tiene que decir es qué hacemos nosotros de un pueblo de indios, un pueblo que deja de ser, que tenía una estructura de 300 años, a un pueblo que tiene que funcionar, un pueblo cabildo republicano, que en Petare no había funcionado, en Caracas había funcionado algo parecido. Y ellos lo primero que se preguntan es interesantísimo. Bueno, ¿y cuáles son nuestros derechos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Porque entre otras cosas, no es que las leyes que se promulgan estén al alcance de todo el mundo. Eso se publica en unos periódicos y llegan 10 periódicos a Caracas. Y la gente dice, bueno, yo creo que el doctor Alarcón le llega a Caracas. Bueno, vaya donde el doctor Alarcón y que él nos explique. Y entonces uno se da cuenta de lo que es la construcción de la República,
que eso Páez lo va a explicar en otra parte, solo en una carta que le manda a Bolívar, eso lo cita Graciela Soriano, donde Páez le pregunta, bueno, mire, en última instancia, eran varios procedimientos legales. Aquí nadie sabe cómo resolverlo. Y yo he decidido resolver como yo creo. Dice Graciela Soriano, ahí arrancó el caudillismo. Porque él comienza, pero hay que reconocer que él manda la carta diciendo, explíqueme, porque es que eso parece como muy fácil, que hay un edil y que hay unas elecciones y que la gente, y que tiene que publicarlo en Gaceta. Nada, eso es como más o menos cuando el día le explican a uno cómo funciona el Estado comunal. Te lo explican y no quiero equipararlo, ¿no? Lo que quiero es, porque a lo mejor alguien me oye y dice, bueno, el Estado comunal es el resultado de Carabobo. No, no, que quiero decir esto, pero entonces, no, porque la gente puede decir esto, sino que la gente no sabe cómo resolver. La otra cosa, año 21 después de Carabobo, el avance de Morales sobre Coro y toma Coro otra vez. Coro que es realista y que siempre sistemáticamente realista y que se opone a la independencia, toma Coro. Va Sublet a Coro, Morales se va hacia Maracaibo, y cuando llega a Coro, Coro ha tenido milicias que han peleado toda la guerra del bando de los realistas, pero cuando ven que van llegando, tú dijiste oportunismo, no es oportunismo, es circunstancia, no es oportunismo. Pues oportunismo es otra cosa. Por ejemplo, lo de 1810, 1811 no fue oportunismo. Se desmoronó el gobierno español y tienes que administrar. Claro, hubo gente que aprovechó para empujar, pero en términos generales, no es un oportunismo que es inmoral en sí mismo. La gente simplemente toma decisiones, son gente como somos nosotros. Son gente como uno, de gente que tiene que llegar a fin de mes, gente que tiene hijos, gente que tiene viejos de cuidar. Y entonces toman dos decisiones. La milicia de blancos, una cosa que no habían hecho los realistas y que Bolívar resolvió en el año 13, es que eliminó la segregación racial en el ejército del año 13. Y a partir del año 15 y 16 permite que cualquiera de cualquier raza pueda llegar hasta general. Ya realmente se había resuelto antes, pero el año 13 Bolívar reorganiza el ejército del estilo napoleónico. Será por funciones y no va a ser ni por regiones ni por raza, sino va a haber un cuerpo de cazadores y ahí irán los que sepan pelear como cazadores, no me importa de qué color sean ni de dónde vengan. Aquí hay un cuerpo de caballería ligera y aquí pelearán los que sepan usar lanza y va a estar como lancero un hombre como Rivas Dávila y va a estar como un mantuano y va a estar como lancero un llanero blanco o como José Félix Blanco y va a estar como lancero negro primero. En el bando realista no es exactamente así, que es una de las cosas más antipáticas que tiene Morillo. En el bando realista a los venezolanos en general no se les permite ascender en el ejército a puestos muy altos, aunque algunos sí lo hacen. Sí hay. Que el bando patriota, pues eso Bolívar fue muy hábil a decir, el que se pase le reconozco el rango que tiene el ejército español. O lo haciendo si se viene con una cantidad determinada de soldados. Y si de paso mata a su jefe, lo haciendo más. Entonces, ¿qué hace? Entonces, los blancos, la milicia de blancos decide unirse en Coro a los patriotas. La milicia de indios decide mantenerse fiel al rey. Cuando llega Sublet y llegan a Coro, le dice, bueno, ustedes ahora son patriotas y demuéstrenlo. Vayan a derrotar a la milicia de indios. Y van a derrotar a la milicia de indios y van a un sitio llamado que se llama el Lío de la Justicia, donde simplemente matan y ejecutan, aunque ya no había guerra a muerte, a los indígenas que estaban allí. Y se reparten los bienes. Fíjense ustedes lo duro que fue eso. En buena medida se parten las tierras. Estos tipos que ahora ganamos, le dijeron después, bueno, ustedes ganaron, se han demostrado ser unos grandes patriotas, se van para Perú. Se fueron para Perú y son de los que ganaron la batalla de Ayacucho. Les quiero comentar para que ustedes vean cómo es una cosa complicada y que en cada región hay otro elemento que lo define y lo que les comentaba. Fíjense ustedes lo duro que es construir una república y lo duro que es una transición, ese momento en el cual tú tienes que aceptar a tu enemigo y de repente poner a tu enemigo a que pelee para ti, contigo, y si el tipo gana, volverlo un héroe. Y no es Juan Garcés, el gran héroe de Coro, fue realista hasta 1821, pero bueno, eso no se habla tanto. Vamos a hablar cuando él llegó de Perú condecorado.
Bueno, ya, que hablamos bastante.